Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios que comenzamos nuestra sesión para seguir estudiando la carta de Pedro. Ya estamos en el capítulo 4 y la última vez que estuvimos vimos los versículos del 7 al 11 de esta carta, así que hoy vamos a continuar del capítulo 4, versículos 12 al 19, para terminar hoy el capítulo 4, si Dios lo permite. Y bueno, pues vamos a orar que el Señor nos guíe en este tiempo por medio de su palabra y que hable a través de ella a nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, bendito seas, Padre, como cada noche estamos en total dependencia de ti, de la dirección de tu Espíritu Santo para poder entender lo que tú quieres mostrarnos. Agradecemos, Señor, que tú cuidas, Señor, de nuestro bienestar espiritual, que nos das fortaleza, que sustentas nuestra vida espiritual, Señor, y que tienes cuidado de nosotros en todas nuestras necesidades. Y hoy estamos aquí para recordarlo a través de la carta de Pedro, de recordar cómo obraste en la vida de aquellos hermanos, en las circunstancias en las que estaban, y que sigues obrando hoy en la vida de aquellos que hemos confiado en ti, Señor, que nos has llamado para ser tu pueblo. Nos ponemos en tus manos, rogando tu dirección, rogando la dirección de tu Espíritu Santo en todo momento. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces al capítulo 4 y vamos a ver de los versículos 12 en adelante. Estamos viendo cómo algunos aspectos muy exhortivos de parte de Pedro, que ha empezado a partir del versículo 7 de este capítulo, donde les está haciendo como un breve resumen de lo que ellos debían de hacer mientras que estaban viviendo estas circunstancias particulares de padecimiento por causa de su fe. Y les dice, entre otras cosas, no pierdan de vista que se acerca el día del Señor. No olviden que pronto todo pecado será juzgado y que Dios dará el pago a aquellos que están obrando de una manera pecaminosa, incluyendo a aquellos que estaban afrentando a estos hermanos, que les estaban causando sufrimiento. Y les dice ánimo, porque en vista de que el Señor viene, que su fe no decaiga, que no mengüe, sigan adelante, sigan manteniéndose en una vida de sobriedad, de una forma cautelosa, vigilen todos los aspectos de su vida, manténganse vivos en la oración, manténganse amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros. Es decir, la vida de comunidad y la vida de comunión debía seguir adelante, y en cambio debían esforzarse aún más en esa vida de comunión unos a otros, de cuidarse unos a otros y también de esperar en el Señor, exhortándose a ello unos a otros. Así que en este mismo sentir, Pedro sigue a través ahí en el versículo 12, sigue recordándoles algunos aspectos claves antes de llegar a hacer un cambio de tema en el capítulo 5, antes de llevar la línea de su pensamiento a un pequeño cambio en el capítulo 5, él sigue en estos versículos 12 en adelante, recordándoles algunos aspectos que ellos tenían que tener presentes acerca de lo que estaban padeciendo. En estos versículos del 12 al 19 vamos a ver al menos 4 aspectos
que Pedro le recuerda acerca del sufrimiento. Les habla en los versículos 12, 17 y 18, habla de la naturaleza del sufrimiento. Les va a decir algunos aspectos generales, por decirlo así, que tienen que ver con el sufrimiento injusto en particular y que ellos debían de tener presente. Versículos 13 y 14, él les habla acerca de la respuesta al sufrimiento que produce el Espíritu Santo. Versículos 15 y 16, a Pedro enuncia el sufrimiento que es el que glorifica a Dios. ¿Cuál es el sufrimiento que glorifica a Dios? Y en el versículo 19 termina diciendo la verdad que sustenta el sufrimiento o que sustenta en medio del sufrimiento. Vamos a ver de una forma muy resumida un poco de estas 4 verdades que se ven en este pasaje que estaremos estudiando. Y vemos entonces ahí versículo 12, amados, les dice 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo primero que les está recordando Pedro acerca de la naturaleza del sufrimiento es, y sobre el sufrimiento, es no lo tomen como algo que les sorprenda. Esto está preparado para los hijos de Dios. El sufrimiento, dice, no sorprendáis del fuego de prueba, como que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Pablo le dijo a Timoteo en otro versículo, en un momento le escribe Pablo acerca de que todos aquellos que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Así que en el aspecto de la naturaleza del sufrimiento, el sufrimiento injusto que quiere aquí resaltar Pedro, es una consecuencia natural de ser cristiano. Prácticamente les está diciendo eso. Si tú empiezas a vivir diferente a los demás, si empiezas a evitar los lugares que los demás concurren, si te comportas de manera diferente, si eres honesto, si no ves lo que ellos miran, si no participas de lo que ellos participan y si no hablas como ellos hablan, hablando de los no creyentes, puedes estar seguro de esto: padecerás sufrimiento, padecerás persecución. Entonces, lo que les está diciendo Pedro, no se extrañen de que esto es así, porque esto es parte de la vida cristiana. Esto es algo que viene a consecuencia de ser cristiano. De tal manera que, como Pablo le dijo a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente, y esta es una frase para, pudiéramos decir, aquel que quiere vivir cristianamente o como un verdadero cristiano, inevitablemente sufrirá injustamente. Y entonces Pedro les dice también esto a los hermanos: no se sorprendan de la prueba de fuego que ha venido sobre ustedes, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Pero en medio de esas palabras también Pedro está dejando ver una verdad acerca del sufrimiento injusto. Es el aspecto de que Dios lo utiliza como una forma de purificación. Los creyentes a través del sufrimiento son purificados. Es decir, todas aquellas cosas que no glorifican a Dios, que no corresponden a una vida que nos fortalezca, aquellas cosas que necesitan ser limpiadas, corregidas en nuestra vida, Dios utiliza el sufrimiento como una forma para que esto sea posible. De hecho, en el Antiguo Testamento se menciona esta intervención de Dios que trae sufrimiento
como aquel que viene a purificar, como Malaquías escribe que Él es fuego purificador y como jabón de lavadores. Es decir, Dios interviene y lo hace a través del sufrimiento como una forma de purificar y de quitar a todas aquellas impurezas de la vida del creyente que le estorban para su buen desarrollo. Entonces, Pedro está dejando ver en medio de estas palabras que si bien el sufrimiento es parte del cristiano, también le recuerda que el sufrimiento es algo que Dios permite como una forma de hacer ese efecto de limpieza en nuestras vidas. Dios está permitiendo que estos hermanos padezcan estas circunstancias porque a través de ellas también Él está obrando en sus vidas para que puedan salir refulgentes como el oro, como la plata, después del proceso de limpieza que hace a través de ellos. Así que en este sentido, vemos en el versículo 12, como también en el versículo 17, fíjense la misma idea está planteando aquí la misma idea que el versículo 12 en cuanto a la naturaleza del sufrimiento. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Aquí es este fuego que Dios trae. Dice versículo 17, es como este fuego que Dios trae, un fuego purificador. En este caso no es un juicio para condenación, sino un juicio purificador. Comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, los creyentes, la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así que hay una intervención de Dios como de purificación y hay una intervención de Dios para juicio. Para los creyentes, la acción de Dios a través del sufrimiento es purificador, pero vendrá una acción de Dios para con los incrédulos, donde traerá sufrimiento para juicio o como resultado de su juicio. Y entonces, en este sentido, Pedro está mostrando a los creyentes la naturaleza del sufrimiento. Y versículo 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, hablando de los creyentes, hay un proceso que pasan a través de su vida y del sufrimiento y de las circunstancias que Dios permite, donde se prueba su fe y donde se hace manifiesta su fe verdadera. Y la expresión es con dificultad se salva. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Como respuesta a estas interrogantes, déjeme mencionar dos versículos que hacen un tipo de respuesta a lo que el versículo 18 aquí nos dice. Y si el justo con dificultad se salva, y creo que sobre esto Hechos 14, 22, aquí el mismo apóstol está diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Creo que este es un buen versículo que hace eco a la expresión, si el justo con dificultad se salva. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es este fuego purificador que Dios permite, es este tiempo de juicio que comienza con la casa de Dios. Insisto, no un juicio condenatorio, sino un juicio purificador, donde a través de las tribulaciones se manifiesta la verdadera fe, se hace evidente la fe genuina y se quitan todas aquellas cosas que estorban para que esa fe florezca y a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por otra parte, Pedro dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Tomando esta cita del Antiguo Testamento, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y para esto, segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9, leemos,
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, para dar pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, a la respuesta, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Bueno, lo que está planteando Pedro es el sufrimiento de los creyentes es un sufrimiento purificador, es un sufrimiento temporal, es un sufrimiento que empieza Dios con su propio pueblo, que empieza con la casa, pero que será temporal y que tiene un fin y que además tiene un propósito, el que florezcamos espiritualmente, a pesar de lo que eso signifique, de lo que traiga a la vida el sufrimiento injusto. Es una manera que el creyente puede florecer espiritualmente y es un sufrimiento temporal. En cambio, el sufrimiento de los incrédulos, de los impíos, como dice aquí, a los impíos y pecadores les espera un sufrimiento eterno. Cuando llegue el tiempo en el que Dios pagará todo pecado, dará retribución a todos los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio, y entonces tendrán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que creo que es un buen ánimo para estos hermanos que están padeciendo recordar que lo difícil que están pasando finalmente un día terminará. Y que este sufrimiento Dios tiene propósitos buenos en ello y que no serán tratados como los demás. Aunque ahorita los impíos puedan aparentemente tener quietud y pareciera que se salen con la suya, el sufrimiento que vendrá cuando Dios se manifieste y traiga el justo pago contra el pecado. Entonces, versículos 12, 17 y 18 aprendemos sobre la naturaleza del sufrimiento. Y ahí versículos 13 y 14 de 1 de Pedro 4, 13 y 14 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados o insultados por el nombre de Cristo, sois dichosos, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, de los no creyentes, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué dice versículos 13 y 14? Está hablando de la respuesta al sufrimiento que produce precisamente el Espíritu Santo. Porque fíjense, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y es que, hermanos, solamente por la obra del Espíritu Santo es que el creyente puede gozarse en el sufrimiento. Lo que un no creyente puede llamar esto una locura total. ¿Cómo es que te puedes gozar? ¿Cómo es que puedes tener paz en medio de las circunstancias que estás viviendo? Dice Pedro, esta es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reposa sobre vosotros. Él es el que les fortalece. Él es el que les da paz, el que produce gozo en medio del sufrimiento. Es la obra del Espíritu Santo que está en vosotros, reposa en ustedes y de esa manera pueden gozarse plenamente. Y hay un gozo, es un gozo que
que a los ojos de los creyentes y de los incrédulos, y que incluso a ojos de los mismos creyentes es algo que es difícil o una locura por explicar. Es esa locura que caracterizó a los creyentes por la obra del Espíritu Santo, a los mismos apóstoles que cuando comenzó la vida empezaron a predicar el Evangelio y empezaron los judíos y las autoridades, los fariseos, y empezaron a quererlos detener para que no proclamaran el Evangelio, y son apresados y son castigados físicamente, y en un momento dado se da testimonio de ello ahí en Hechos 5:41, que ellos salieron de la presencia del concilio, fíjense las palabras, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos salieron gozosos, habían sido encarcelados y todo lo que habían padecido, y dice que ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo. Y es esta, por decirlo así, cosa inexplicable, que en medio de las circunstancias más adversas, en medio del sufrimiento, sobre todo aquel que no merecemos por causa de nuestra fe, hay una actitud gozosa, obra del Espíritu Santo, que Él es el que fortalece y trae esta vida y esta actitud de gozo. Y esto es lo que dice Pedro en estos versículos 13 y 14. Y dice además que los hermanos podían estar gozosos teniendo presente que cuando el Señor viniera, su sufrimiento recibiría no solo consolación, sino también galardón, porque dice en el versículo 13, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué es este gozo? ¿Cómo aumenta este gozo que ya está disfrutando el creyente en medio del sufrimiento? ¿Cómo se puede aún hacer más grande? ¿Y qué expectativas pueden atraer al creyente que todavía aumente eso, su gozo en medio de las circunstancias que está viviendo? La realidad de que su sufrimiento no solamente se terminará en consolación, sino que también será premiado, será galardonado. El Señor Jesucristo, diciéndole a sus discípulos ahí en Mateo 5, 11 y 12, les dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Fíjese, gozo, muy felices, considérense cuando por mi causa, dice el Señor, os insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos. Y les da la razón, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Qué es lo que avivaba aún más ese gozo que ya estaban experimentando en medio de lo que estaban viviendo? El gozo que el Espíritu Santo producía en ellos de recordarles que su sufrimiento sería galardonado. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y finalmente, hermanos, el más grande galardón y el más grande bien que podamos recibir al terminar nuestro sufrimiento es que ganamos a Dios, y es que tenemos a Dios, y finalmente le veremos cara a cara, y todo aquel sufrimiento, todo aquello terminará, y el Señor nos consolará y lo tendremos a Él, galardón supremo, para que ya no haya más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así, el Espíritu Santo en la vida de los creyentes da un sentido de gozo, de tal manera que, como dice el versículo 14, dice que ciertamente por los incrédulos
Él es Cristo, es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Es decir, el Espíritu Santo produce tal alabanza de labios y de vida que engrandecen a Dios. No solamente de labios, sino una vida que también alaba y engrandece a Dios. Cuando dice Dios es glorificado, Dios es engrandecido a través de la vida de obediencia y de perseverancia de los creyentes y de mantenerse en esa vida esforzada, alabando a Dios con no solo con sus cánticos, no solo con sus oraciones, sino manteniéndose en esa vida diferente que les estaba llevando al sufrimiento. Versículos 15 y 16, de ahí de Pedro 4, dice, vamos a ver el sufrimiento que glorifica a Dios, porque entonces Pedro les dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que Pedro les está recordando el sufrimiento que glorifica a Dios. Es el sufrimiento que viene por causa de una vida que imita a Cristo, de una vida que sigue esforzándose por mantener el honor de Cristo, porque reconoce el privilegio de ser cristiano y se mantiene firme. Dice Pedro, si alguien padece pecando, y menciona ahí unas formas en las que dice alguien haciendo alguna de estas cosas que son pecaminosas y padece o sufre, bueno, tal sufrimiento es algo merecido, es una vergüenza justa que viene por causa del pecado. De hecho, todas las veces que se ha vivido una vida en la que se dice conocer el Evangelio o conocer al Señor, pero se vive una vida de pecado, se manifiestan una vida que contradice el Evangelio, esto deshonra grandemente a Dios. Y dice, si viene un sufrimiento por causa de una vida incongruente, de una vida de pecado, es un sufrimiento justo. Por causa de ello hay mucho daño al Evangelio. Pero si ustedes padecen cristianamente como hijos de Dios, eso es un grande gozo, eso es un grande privilegio. Así que bueno, esto me hizo pensar en lo importante que es cuando declaramos que somos cristianos o que la gente sabe que somos cristianos. Qué importante era que estos hermanos recordaran que si llevaban el nombre de Cristo, si se llamaban a sí mismos cristianos, lo cual el mundo de aquel entonces tomó ese calificativo como de una forma despectiva. Cuando hablaban de los cristianos era una forma despectiva de hablar de los cristianos. Pero dice que ellos pudieran poner en alto el nombre de Dios, poner en alto el nombre de Cristo de tal manera que su vida diferente diera testimonio de levantar aquel a quien era su maestro o quien llaman su maestro. Qué importante es esta parte de vivir una vida que ponemos en alto el nombre de Cristo. ¿Cuántas cosas debemos limitarnos? ¿Cuántas cosas debían estos hermanos pasar por alto, perdonar, seguir adelante, no buscar venganza, de tal manera que siguieran honrando el nombre de Dios, para que la gente, cuando los mirara y dijera, estos son seguidores de Cristo, tuvieran en alto estima por su vida a aquel que dicen era su maestro. Creo que esta es una enseñanza muy valiosa, porque ciertamente podemos olvidar
el nombre que sustentamos o el apellido que llevamos, tan importante cuando nos llamamos cristianos, y que esto no solo sea un término, sino realmente una condición de vida que refleje a nuestro Señor Jesucristo, a quien decimos seguir. Me hizo pensar en la exhortación que hace el escritor de Hebreos, después de que ha mencionado a los héroes de la fe ahí en el capítulo 11 de Hebreos, y que ha mencionado sus vidas dedicadas, esforzadas, que padecieron sufrimientos de diferente manera, de una forma injusta, fueron llevados a la muerte, aserrados, muertos a filo de espada, y lanza una frase muy valiosa ahí en el capítulo 11, versículo 37, 38, dice que ellos eran personas que el mundo era indigno de tenerlos, eran indignos en este mundo, el mundo no era digno de esas vidas, hablando de una vida esforzada, de una vida que verdaderamente sustentaba el nombre de Cristo, y que estuvieron dispuestos a padecer hasta llegar hasta la muerte misma con tal de mantener ese testimonio de ser seguidores de Cristo. Y en esa misma idea de pensamiento, cuando empieza el capítulo 12 de Hebreos, dice de esta misma manera: teniendo ustedes un grande alrededor nuestro, tan grande nube de testigos, dice, condúzcanse, aléjense del pecado, quiten todas aquellas cosas que les estorbe, que corran la carrera de la fe de una manera tal que sigan glorificando a Dios. Creo que esta es una exhortación muy valiosa para recordarnos que, como les fue dicho a estos hermanos que Pedro les escribe, manténganse llevando en alto el nombre de Cristo, para que cuando les llamen cristianos no sea de una forma despectiva, sino verdaderamente que marquen, al llamarles así, sus vidas sean vidas como las de los héroes de la fe de Hebreos 11, que puedan decir: el mundo no era digno de estas vidas. Y versículo 19, 4:19, terminamos allí, y dice Pedro: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En este versículo yo observo la verdad que sustenta el sufrimiento. Entre estas palabras, Pedro les está diciendo: ustedes que están padeciendo por causa que el Señor así lo ha permitido, encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo lo correcto. Mencionar al menos dos aspectos que Pedro está dejando ver en estas palabras acerca de qué debía de seguir sustentando la vida del sufrimiento injusto de estos hermanos. Les dice: Dios es fiel. Encomienden sus almas al fiel. Eso significa, creo que no tuvo Pedro que decir más explicación en esto, pero el Espíritu Santo sin duda lo usó, como tal vez hoy lo use, para recordarnos que Dios es fiel, y el Dios que permitió que ellos padecieran aquellas circunstancias es este mismo Dios que permanecería fiel y que no les dejaría, que no estarán solos para enfrentar el sufrimiento en sus propias fuerzas. Eso significa que Dios es fiel. Les dice a los hermanos: Dios no les dejará, no estarán solos enfrentando en sus propias fuerzas el sufrimiento. Dios camina con ustedes,
Dios no les suelta de la mano. Dios es fiel y todo lo que necesiten, Él les seguirá proveyendo y les seguirá dando de su Espíritu Santo, el cual permanece en ustedes y que reposa en vosotros, para que su gozo siga, para que su fe no caiga, para que sigan recibiendo el sustento, la consolación, las fuerzas para seguir adelante y terminen la carrera de la fe. Y también les dice el fiel Creador: encomienden sus almas no solo al fiel, sino también al Creador. Y creo que les está diciendo, no olviden que Dios es el que les hizo. Son valiosos para Dios. Él cuida de ustedes, Él es su Creador, Él les proveerá de lo necesario para este tiempo de prueba que están aconteciendo. Creo que es una forma muy preciosa con la que termina aquí el apóstol Pedro para decirles que Dios es fiel y que Dios sustentará sus vidas porque Él es fiel y porque Él es su creador y porque son valiosos para Él de muchas maneras. Y lo han visto estos creyentes. Así que, hermanos, creo que estas son verdades preciosas que no solamente son ciertas para quienes recibieron esta carta, sino son ciertas para nosotros, para recordarnos cuando podemos sentir que de momento la vida cristiana se torna ardua, es difícil de mantenerse en un mundo impío, en un mundo caído, que a veces pareciera que nos quiere arrastrar para que actuemos como Él nos quiere empujar que actuemos, para que dejemos de hacer las cosas que verdaderamente son importantes a la luz de la eternidad. Este mensaje tiene ciertamente mucha relevancia para nosotros, para decirnos, no desistamos, oremos, pidamos la gracia del Señor, para seguir adelante, para que no nos dejemos absorber por el mundo, por sus pensamientos, por sus valores, no nos dejemos desalentar a pesar de lo que pueda venir a nuestra vida y de las circunstancias que podamos vivir en este mundo impío. Sigan adelante porque el Señor es fiel, el Señor es su creador y Él cuida de nosotros y nos toma de la mano derecha, como dice Isaías, y no nos suelta. Terminar con este pensamiento que sin duda Pedro tuvo presente en su vida cuando el Señor Jesucristo le anuncia que ha sido pedido por Satanás para ser zarandeado, y entonces también el Señor le dice, pero he rogado por ti para que tu fe no falte. Hermanos, tenemos a Cristo que ora y ha rogado al Padre, y por su muerte y resurrección y por su sangre preciosa ha asegurado que lo que sea que permite nuestras vidas, nuestra fe no falte. Con este pensamiento vamos a orar y gracias a Dios por su palabra. Señor, bendito seas, gracias por lo que hoy nos has enseñado. Señor, te pedimos por todos aquellos que en necesidades diversas, Señor, se encuentran, en padecimiento, Señor, por causa de su fe, por causa de vivir una vida diferente a la que el mundo enseña. Señor, rogamos para que fortalezcas la fe de todos nuestros hermanos, que fortalezcas nuestra fe, que también vivimos en este mundo caído. Y Señor, pues que nos ayudes a recordar estas verdades que hoy hemos aprendido, que pongamos nuestra mirada en la eternidad, Señor, sabiendo que pronto vienes y que con tu venida, Señor, el galardón que tienes para nosotros, nos gozamos en ello, Señor. Te ruego para que avives nuestro gozo
en ti, nuestra esperanza en ti. Que tu Espíritu Santo avive nuestras vidas, nuestros corazones, y podamos mantenernos fieles en este mundo, Señor. Gracias, Padre, bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pues, gracias a Dios y buenas noches a todos. Gracias a Dios por este tiempo que nos permitió.